Seguimos hablando de Venezuela porque los ciudadanos exigen resultados concretos en el proceso de diálogo que se inició el pasado 30 de octubre entre el gobierno chavista y la oposición. Ni liberación de todos los llamados presos políticos, ni elecciones generales, ni revocatorio presidencial, ni canal humanitario. Hasta ahora, ninguna de las peticiones realizadas por la coalición opositora en esa mesa de diálogo han sido cumplidas por Nicolás Maduro, lo que aumenta en este caso la decepción, el escepticismo en este caso por parte de quienes consideran un error negociar con el oficialismo. Líderes como Henry Ramos Alup, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Enrique Capriles, ex candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, han dicho que volverán a las calles si la agenda no se cumple a cabalidad. Entre tanto, Carlos Ocariz es uno de los delegados de la oposición en esa mesa de discusiones, anunció una nueva recolección de firmas para principios de diciembre, a pesar de que el chavismo insiste en que el referendo revocatorio está desechado. La tarde de fin de semana está con los protagonistas de la noticia. En Caracas, Venezuela, nos acompaña Carlos Ocariz, delegado de la oposición, en los diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro. Carlos, bienvenido, una buena tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un placer. Quiero comenzar preguntándole qué buscan con la recolección de firmas que usted mismo anunció se realizaría a principios de diciembre. Sí, nuestra lucha fundamental es que aquí en Venezuela tengamos elecciones, que la gente pueda votar. Por eso hicimos este anuncio donde por 5 días, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, vamos a desplegarnos por todos los caseríos, por todos los pueblos, por todos los barrios, la Venezuela adentro. Vamos hasta debajo de las piedras. ¿Por qué? Para que todas aquellas personas que crean y que quieran votar puedan firmar y puedan exigir con su firma, presionar a un gobierno sordo y mudo que no quiere que el pueblo se cuente. La narrativa del chavismo cuando comenzó hace 17 años era justamente esa, era las elecciones, la democracia participativa donde el pueblo votaba para escoger gobernantes y para cambiar o tomar decisiones. Esa misma narrativa hoy en día es toda una contradicción, le tienen miedo que el pueblo se cuente. Demostraron que la democracia participativa es buena siempre y cuando sean mayoría, pero cuando son minoría, el voto es su principal enemigo. Por eso es que nosotros solicitamos el referéndum revocatorio todo este año. Por eso es que unos jueces que de manera absurda y sin competencia, unos tribunales penales en unos estados, toman una decisión de quitar un derecho fundamental como era el referéndum revocatorio, de secuestrárnoslos. Nosotros no podemos quedarnos callados o con los brazos cruzados. Por eso es que como partido y también queremos que todos nuestros hermanos de la unidad juntos hagamos esta inmensa actividad para demostrar cómo millones de venezolanos queremos y creemos en el voto y que a pesar que el gobierno no quiera que se haga el sordo, el ciego, el mudo, aprovechando que están aquí los mediadores internacionales, aprovechando que está la presión internacional aquí en Venezuela, vamos a demostrar con esta gran movilización pacífica pero contundente de que millones de venezolanos queremos ir a votar y que este gobierno no nos lo va a poder impedir. Ahora, Carlos, ¿cómo motivar a los venezolanos a participar en esta jornada de diciembre cuando muchos ya firmaron para solicitar ese referendo revocatorio y el CNE suspendió todo el proceso? Además salieron a marchar el 1 de septiembre, el 26 de octubre y tampoco pasó nada. Nosotros entendemos perfectamente la desesperanza que puede existir. La desesperanza trae consigo el miedo. Y cuando tú tienes miedo necesitas certezas para salir del miedo. Estos no son procesos que tenemos certeza. La única certeza es lo que uno puede hacer por el país. La única certeza es cómo se labra la presión popular, la presión de calle, para exigir al gobierno que cumpla con lo que está establecido en la Constitución. La única certeza que nosotros tenemos es la pasión que le ponemos para luchar por nuestro país. Certeza que el gobierno lo haga, nunca la vamos a tener. Es un gobierno que no quiere que el pueblo se cuente. Pero para eso, y aprovechando la presencia del Vaticano, la presencia de los mediadores, la presencia de toda la visión internacional que hoy tiene Venezuela, presionar desde la calle, pero en paz y con contundencia, la exigencia que tengamos unas elecciones. Por supuesto, es un mecanismo de presión para lograr que con el nuevo CNE, que fue producto del acuerdo, que ojalá cumplan,
en la mesa convocada por el Vaticano, en la mesa de diálogo, con ese nuevo CNE se haga respetar la voluntad popular y tengamos en Venezuela un proceso electoral. Es lo que espera mucho, Carlos. Con respecto a la mesa de diálogo, este jueves se conoció la liberación de Rosmith Mantilla, que es un dirigente, un militante de Voluntad Popular. Entendemos que esa liberación fue producto de la mesa de diálogo, pero son 108 los que permanecen todavía detenidos. ¿Qué pasa con el resto de los presos políticos si la oposición tenía precisamente como condición para no negociarse la libertad de todos los presos políticos? ¿Por qué unos sí, otros no? Muchos venezolanos se preguntan eso. Sí, faltan. Por supuesto que vemos con agrado lo que sucedió y lo que ha sucedido con otros, no es el primero, producto de la presión que estamos haciendo allí, porque es importante recalcar, no es que si estamos en la mesa los otros mecanismos se abandonan, no, son todos los mecanismos al mismo tiempo, ese es una herramienta, no la única. Aquí en el 2005 nosotros cometimos un error histórico como oposición cuando hicimos el retiro parlamentario, es decir, la oposición abandonó los espacios y entregó la Asamblea Nacional. Hoy en día estamos sufriendo todavía las consecuencias de esa fatal decisión. Por eso es que siempre hemos recalcado y hemos dicho, la mesa es un espacio más. Hemos logrado cosas, sí, pero falta mucho más que lograr. Y también falta que el gobierno cumpla con las cosas que se acordaron y por eso hemos dicho a UNASUR que se pongan los pantalones y que exijan al gobierno que cumplan con lo acordado en estas mesas de reuniones. Ahora, ¿cómo entender, cómo decirle a esos familiares de quienes se permanecen tras las rejas por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro y en su momento al de Hugo Chávez, que van a ser liberados algunos y otros se van a quedar en prisión? Es que nuestra lucha no es por uno o por algunos, es por todos. Nosotros queremos que todas las personas que están presas, que son presas políticas, porque piensan de una manera distinta al gobierno, salgan en libertad. Por supuesto, tenemos que ir avanzando. Hemos avanzado, pero falta mucho por avanzar. Y a esos familiares de los presos que tengan la tranquilidad y la seguridad que nosotros no descansaremos hasta que todos salgan libres. Y por supuesto, desde la libertad puedan ayudarnos a construir una nueva sociedad. Carlos, ¿se realizará esta recolección de firmas para demostrar que Venezuela quiere un revocatorio? Y en la práctica, te pregunto, ¿todavía a esta fecha se puede realizar el referendo revocatorio antes del 10 de enero de 2017 para que pueda darse en este caso un cambio de gobierno? Mira, esto es no solamente es una demostración, sino también una presión popular, pacífica, lograr que millones de personas salgan a firmar en estos 5 días y con su firma y con su testimonio decir y gritar que queremos elecciones. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, el referéndum revocatorio es un elemento y es un artículo, un mecanismo que está en un artículo de la Constitución, en el artículo 72, y que nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos. Si nosotros no luchamos por nuestros derechos, ¿quién lo va a hacer? No los podemos entregar. Por eso es que, al igual que hemos hecho todas las otras actividades, esta actividad es para presionar, para tener unas elecciones aquí en Venezuela, unas elecciones libres en el corto plazo. Hay otros mecanismos, está el referéndum revocatorio, también está el adelanto de las elecciones, está la vía de la enmienda constitucional, hay muchos mecanismos para tener elecciones. Lo que queremos demostrar con esta gran jornada cívica es que el pueblo quiere votar y por eso va a firmar pidiendo elecciones. Ahora, el presidente Nicolás Maduro dijo que habría elecciones en Amazonas y asomó que la fecha podría ser el 20 de diciembre, incluso adelantándose a los designios del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dice Ocariza al respecto? Y si efectivamente son estas elecciones el 20 de diciembre, ¿cree que la gente va a participar siendo una fecha tan cercana a la festividad navideña? Mira, ahí en el debate político y sobre todo el oficialismo, hay declaraciones que simplemente se dicen por declarar. Les pongo un ejemplo. Cuando la Asamblea Nacional, hace un año, para las elecciones del 6 de diciembre, el presidente y el gobierno dijo muchas veces, como sea y donde sea, vamos a ganar la Asamblea Nacional. La perdieron con mayoría calificada. Es decir, nosotros no creemos en cuentos de camino, ni siquiera esas elecciones, ni siquiera salió la sentencia para pedirle o exigirle al CNE
por parte de la sala electoral la convocatoria de las elecciones. No vamos a ponernos a ahorita hablar de fechas cuando no tenemos ni siquiera la sentencia de las elecciones. Esperemos y por supuesto, mira, cuando las hagan, donde se hagan en cualquier parte del país, la oposición va a demostrar lo contundente y la mayoría que tiene el pueblo y el descontento enorme que existe hoy en día en Venezuela. Ahora, hay diversas declaraciones de los voceros de los principales partidos de esa coalición opositora, de la Mesa de la Unidad Democrática, algunas contradictorias, se habla de unidad, pero lo que muchos pues aprecian de cómo se comporta la unidad en este momento es que la oposición pareciera estar muy fracturada. ¿Qué dice Carlos Ocariz? Yo no lo creo, yo creo que la oposición ha demostrado en muchos eventos, en muchos momentos, que tenemos distintas a veces visiones o posiciones, pero hay una unidad que está por encima de cada uno de nosotros. Hoy en día también eso puede estar pasando con algunas cosas, no con todas. Ahora, existe madurez por parte de todos los partidos y los dirigentes de los partidos de la oposición, de que la unidad está por encima de los partidos o de un partido en particular. La unidad es mucho más fuerte que cualquier partido y más allá de las diferencias, trabajar en las coincidencias, que son muchas. Y eso es lo más importante y lo más bonito del proceso unitario que vivimos aquí en Venezuela. En otros momentos hemos tenido distintas posiciones. Ahora, a la hora, por ejemplo, de unas elecciones hemos tenido solamente una plataforma, no 5 plataformas, una sola, y por eso hemos ganado las últimas elecciones. Por eso es que el gobierno le tiene miedo a las elecciones, porque sabe que vamos a ir siempre juntos, porque tenemos y conocemos nuestro reto y nuestra responsabilidad, y por intereses personales o partidistas no vamos a tirarla por la borda. En cambio, en el gobierno pasa algo distinto. Fíjense, en el gobierno hay gente que quiere la mesa y otros que no quieren la mesa. Hay unos que quieren y no pueden, otros que pueden y no quieren. Vimos hace 3 o 4 días atrás como la delegación de Venezuela en la OEA, en una plenaria que se dio para apoyar el diálogo en Venezuela, se pararon y se fueron. Es decir, la OEA estaba diciendo que estaban de acuerdo con el diálogo, que lo apoyaban, etcétera. Bueno, la delegación de Venezuela se paró y se fue molestísima. Hemos visto voceros del oficialismo cómo hablan de la contraofensiva contra el diálogo. Hemos visto cómo se han tardado en cumplir las cosas acordadas. Yo creo que el maremoto existe en el oficialismo. O sea, porque en la oposición somos claros, transparentes, decimos las cosas, damos los debates públicos, no tenemos problemas con eso. En cambio en el gobierno no, eso es como el océano. Tú lo ves arriba calmadito, pero por abajo hay todo un enjambre, toda una discutidera, una peleadera, distintos grupos que se pelean cuotas de poder. Allí sí existe una división. Por eso nosotros tenemos la certeza que este camino también lo vamos a transitar juntos y que la presión popular junto con los otros mecanismos, vamos a lograr forzar la barra y tener unas elecciones en Venezuela y que el pueblo decida. Aquí no queremos rebelión, queremos una elección. Por eso es nuestra lucha. Una consulta más a Carlos Ocariz. ¿Ha cambiado en algo la percepción de los mediadores, tomando en cuenta que cuando iniciaron estos diálogos, estos acercamientos a estos expresidentes, que son los mediadores, se les identificaba en este caso con el gobierno chavista, con el oficialismo, y que a lo largo además de estos meses de conversaciones hemos visto que incluso las propuestas de la oposición, como lo fue garantizar ese referendo revocatorio, no fueron respetadas? Mira, todas las cosas en la vida se mueven, nada es estático, y más los seres humanos. Yo sí creo que ha habido cambios en todos, no solamente en los mediadores, inclusive también en nuestra contraparte, en nosotros mismos, porque la vida es dinámica, nada es estático. Ahora, más allá de lo que ellos, como se dice, su corazoncito, con quién está o cómo ellos piensan que deben resolverse las cosas, lo importante es que los mediadores hagan cumplir los acuerdos. Eso sí es importante. No qué tendencia están o si apoyan a fulanito, perencejo, no. Eso no nos importa. Lo que nos importa es que ellos hagan cumplir lo acordado. Porque si hay una mesa y acordamos en unas cosas y hay unos señores que son los mediadores, bueno, los señores tienen que garantizar que eso se cumpla. La oposición somos serios. Todas las cosas que vamos a decir siempre las vamos a cumplir. Nosotros esperamos que la mediación internacional, particularmente UNASUR, tenga los pantalones puestos para pedirle y exigir al gobierno que cumpla con las cosas acordadas. En la medida que eso suceda, en esa misma medida tendrá
mayor solvencia y mayor credibilidad esta mesa convocada por el Vaticano. Agradecemos a Carlos Ocarices, delegado de la oposición en los diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto, por acompañarnos estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Mil gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta la próxima, Carlos.